Generador de onda triangular. Ok, vamos a hablar del integrador real. Dice que el integrador ideal utiliza un capacitor en la trayectoria de entrada, la cual se abre con voltaje DC. Muy bien, entonces tenemos este circuito que se había analizado la anterior vez, en el que cuando se llene este capacitor se va a abrir. En un integrador práctico, cualquier voltaje de error de DC, debido al error de desequilibrio de voltaje, hará que la salida produzca una rampa que se mueva hacia la saturación positiva o negativa, según el desequilibrio de voltaje, incluso cuando no hay ninguna señal presente. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este tipo de diseño puede generar cualquier desequilibrio que a la salida va a generarse que se vaya a saturación positiva o negativa. Los integradores prácticos deben disponer de algunos medios para vencer los efectos de desequilibrio de voltaje y la corriente de polarización. La solución más simple es utilizar una resistencia en paralelo con el capacitor en la trayectoria de realimentación. Es decir, del circuito original vamos a meter una resistencia en paralelo al capacitor, como se ve en esta imagen. La resistencia de realimentación, en este caso RF, debe ser grande comparada con la resistencia de entrada que parte del integrador para que tenga un efecto despreciable. Entonces vamos a pensar que esto nos da en el grado de 1 kilo o 2 kilos, entonces este debería de ser como 100 kilos para que el efecto sea despreciable. Además se puede agregar una resistencia de compensación, que es esta que dice RC, a la entrada no inversora para balancear el efecto de la polarización de corriente. Entonces podemos también agregar esta resistencia que puede ser 2 veces el valor de esta para compensar. Bien, ahora vamos a hablar de la onda triangular bipolar. Dice que en la figura se muestra el circuito generador de onda triangular bipolar básico. Muy bien, entonces aquí tenemos el circuito que consta de dos conjuntos de amplificadores operacionales. Dice que vamos a utilizar un disparador Smith de una onda cuadrangular que entra al integrador. Entonces acá tenemos el disparador Smith y este es el integrador. Acá tenemos la resistencia de compensación para evitar el desequilibrio. Y lo que vamos a hacer es que una onda triangular de salida va a entrar al disparador Smith, lo cual se va a mostrar a la salida de uno de la entrada del otro. Entonces, esta va a ser la salida del Smith, que va a dar una señal cuadrada, y esta va a ser una señal triangular que viene del integrador. Esta se va a alimentar con el disparador Smith para que genere la señal. Los valores pico de la onda triangular y la frecuencia de oscilación están dadas por las siguientes ecuaciones. Ok, para obtener la frecuencia vamos a utilizar el valor de la resistencia 2, 4 veces la resistencia 1 por resistencia 3 y el capacitor. Hay que tomar en cuenta que la resistencia 2 debe ser más grande que la resistencia 1. Entonces hay que tomar en cuenta que este va a ser más grande que este. Ahora, para obtener el voltaje máximo, el voltaje pico de la señal triangular, tenemos que tomar en cuenta el voltaje de saturación negativo. El amplificador tiene dos saturaciones, la positiva y la negativa. Entonces vamos a necesitar tomar en cuenta la negativa. La negativa se obtiene con pruebas en laboratorio. Cuando hacen la prueba, hacen que se sature en lo negativo y toman el dato. Resistencia 1 entre resistencia 2. Y el voltaje mínimo, es decir, cuánto quieren que llegue a lo mínimo la señal triangular. Ahora van a tomar el voltaje de saturación máximo, que también son pruebas de laboratorio, entre resistencia 1 entre resistencia 2. Y hay que tomar en cuenta que todas las resistencias tienen que ser mayor a 1 kilo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, construye un generador de onda triangular bipolar con una frecuencia de 1 kHz y un valor pico de 5 volts con un TLC84. Vamos a considerar que el amplificador con la alimentación de más menos 15, que es la simétrica, va a consumirnos 1.5 para la saturación. Entonces vamos a hacer que esto se calcule y después se va a simular. Muy bien, empezamos entonces con obtener el voltaje de saturación positivo. Entonces vamos a tomar en cuenta que estamos alimentados con 15 volts, pero cuando va a saturación, él va a consumir 1.5. Por lo tanto, la saturación positiva, en este caso, es 13.5. Ahora, esta es la saturación para positivo. La negativa, habría que también hacer la misma prueba. Entonces sería menos 15 en la parte de acá, menos el valor de menos 1.5 y sería menos 13.5. Pero en simulación, digamos que en este caso van a ser iguales. En la vida real van a ser diferentes. Hay que hacer las pruebas en laboratorio.
Muy bien, entonces vamos a aplicar la fórmula del voltaje pico, el máximo. Entonces vamos a hacer que utilizamos la fórmula de acá y vamos a sustituir. Entonces acá están los valores, vamos a despejar, quitamos los signos, vamos a hacer que el voltaje máximo entre voltaje de saturación va a ser igual a R1 entre R2. Ok, tenemos que el voltaje máximo, en este caso lo pide, es el de 5, el voltaje pico máximo. El de saturación es 13.5, que es el de acá, aquí pasó. Y entonces tenemos la relación entre resistencia 1 y resistencia 2. Ahora, esta relación de números nos facilita mucho. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la resistencia 1 sean 5 kilo ohms y la resistencia 2 sean 13.5 para que no estemos calculando de más. Pero si quieren pueden calcular otro juego, proponen un valor acá y calculan el otro. Muy bien, ahora que ya conozco resistencia 1 y resistencia 2, solo me falta entonces aplicar esta fórmula. Como ya nos está diciendo qué frecuencia, solo nos faltaría ubicar a resistencia 3, porque el capacitor en este caso es el que debemos ya tener a la mano. Es más sencillo proponer un capacitor que calcularlo. Entonces, aquí vamos a tener con esta fórmula despejada resistencia 3. Proponemos un capacitor para solo obtener resistencia 3. Entonces vamos a proponer que el capacitor valga 0.1 microfarados. Entonces ahora vamos a sustituir todo en la fórmula. Aquí está. Entonces acá tenemos los 13.5 kilo ohms. Así se escribe para kilo ohms. 4, frecuencia 1 kHz. Acá es 1 kHz. Recuerden acá 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 es 1 kHz. La resistencia 1 que son 5 kilos. Aquí están 5 kilos. Y el capacitor que es 0.01 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es microfarados. Entonces, si metemos todo esto en la calculadora, nos debe dar que la resistencia 3 es este valor. Ahora lo que tendríamos que hacer es armar todo en el simulador. No olvidar que esta resistencia que tiene asterisco, tiene que ser más grande que esta, que es la resistencia 3. Entonces, por ejemplo, acá está como 7 kilo ohms más o menos. Entonces acá, para que no afecte el integrador, pondríamos como 100 kilos o 200 kilos. Muy bien, entonces ya tenemos todo armado en el simulador. Tenemos la fuente simétrica de 15 volts, resistencia de 5 kilos, resistencia 2 de 13.5, resistencia 3 de 6.75, el capacitor de 0.1 microfarados y la resistencia para evitar que el desequilibrio es de 100 kilo ohms. Ahora vamos a poner el osciloscopio que dice Tektronix. Vamos a conectarnos al canal 2 del osciloscopio y vamos a ver la salida. Entonces abrimos, doble clic. Damos prender y damos play. Entonces, como no estamos utilizando el canal 1, vamos a apagarlo. Se apaga acá. Doble clic. Y ahora vamos a prender el canal 2. Muy bien, aquí está la señal. Vamos a cambiar la escala de tiempo. Ahí está. Ahora la escala de voltaje. Vamos a dejarlo de esta forma. Y ahora vamos a congelarlo para que podamos analizarlo. Vamos a darle single. Y ahora measure. Entonces vamos al canal 2, porque acá es canal 1, presionamos canal 2 y vamos a ver la frecuencia. Ahora vamos a ver el voltaje pico, entonces que es en este caso el voltaje máximo. Muy bien, entonces ya tenemos la información, acá es la frecuencia casi 1 kHz y el voltaje máximo es de casi 5 volts, es 5 volts un poquito más. Entonces, si le damos correr, podemos ver que sí, cumple lo que estamos en el ejercicio.